Hola, ¿qué tal? Estamos en el ADN de la historia, en uno de los lugares más históricos, yo me atrevería a decir, el centro del universo histórico mexicano. Pero antes de empezar, quiero presentarles a mis super trío galaxia de siempre. Isabel Revuelta. Benito Taibo. Y Alejandro Rosas. Estamos muy contentos porque estamos en el recinto homenaje a don Benito Juárez, exactamente en la habitación donde falleció el 18 de julio de 1872. Y venimos a hablar de él, de doña Margarita, que cumple 200 años de su natalicio, de todo lo que ha ocurrido aquí. Así que vamos a darle vuelo. Antes que nada, un agradecimiento enorme a Promoción Cultural de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es quien protege, conserva este espacio maravilloso, y gracias por dejarnos estar aquí. Estamos en el centro del poder político del país, en Palacio Nacional. No, y es una emoción increíble porque es el centro político, histórico, es emblemático, social. Yo me siento muy emocionada cada vez que he tenido oportunidad de hacer alguna grabación o de visitarlo como cualquier ciudadana de a pie. Es trepidante saber todo lo que ha sucedido aquí. Necesitaríamos un semestre de universidad o un año académico para poder abarcar cada una de esos sucesos que han tenido lugar en este lugar. No, y además, obviamente, aquí se junta todo, porque fue, digamos, el centro religioso a un costado del Palacio Nacional, el famoso recinto sagrado de Tenochtitlán, ahí estaba. Esta plaza mayor que tenemos enfrente cambió durante tantos siglos. La catedral, desde luego que es la segunda, no es la original, pero verdaderamente se funde aquí toda la historia de la que quieras. En algún momento, imagínate, los pleitos, en algún momento dado de la historia, estuvieron aquí en Palacio los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, al mismo tiempo, por ahí de la década de 1830-40, vio la decena trágica, o sea, de eso ya iríamos hablando, pero además estar en el recinto homenaje a don Benito Juárez, me parece que, yo me acuerdo, ahorita le decía a Benito, yo creo que cuando menos una vez al mes, cada vez que veníamos con mis papás o solo a la Plaza Mayor, al Zócalo, yo me pasaba a ver porque me encantaba venir aquí al recinto. Claro, no, y es emocionante porque así como de pronto visitar la catedral y las abuelitas o mi mamá me decía, vamos a entrar a la catedral a persinarnos. Yo jamás hice eso. Bueno, pero la parte laica era vamos a Palacio Nacional, claro, a una especie de ritual de persinarte de lo que era tu historia, la historia civil, esa historia trepidante, política tremenda que ha tenido nuestro país y que si nos vamos a todas las épocas, representan algo o dice algo, este lugar está lleno de lo que estamos hechos. Podrán encontrar todos los datos sobre este maravilloso recinto y poder tener una cita para conocerlo en Hacienda, Patrimonio Cultural, ahí búsquenlo en las redes sociales. Y hablaremos, por supuesto, de Hijas de la Historia, en donde aparece Margarita Maza de Juárez, la esposa fiel, maravillosa de don Benito, que murió en esa cama que está detrás nuestro. De verdad, sí, es conmovedor, el 18 de julio de 1872. Oye, pero fíjate que a mí, antes ya de propiamente empezar a hablar de Margarita y de tu libro, querida Isabel, yo quería compartir algo, porque fíjate que aquí la Secretaría de Hacienda tiene un archivo histórico y entre los muchos papeles que son invaluables, o sea, tiene muchos fondos documentales importantísimos. Yo hace como 25 años tuve la oportunidad de venir aquí a investigar el Fondo Francisco y Madero que tenía la Secretaría de Hacienda, que era el que había rescatado, me parece que uno de sus ayudantes el día que estalla la decena trágica. Y lo mejor de todo es que aquí encontramos las últimas comunicaciones espiritistas que pudimos publicar en el año 2000 en Editorial Clio, en las obras completas de Madero, y las tenían perfectamente cuidadas. Aquí vimos los cuadernos, o sea, verdaderamente hay una labor ahí. Hacienda no solamente es Dolores o Lolita, como nos decían antes, es también el resguardo de acervos documentales muy importantes. Aquí di una conferencia sobre el espiritismo, desde luego, y también una sobre el cadáver de Maximiliano. Bueno, pero además
disculpa que te interrumpa, pero también esa vocación que tiene la Secretaría de Hacienda del pago en especie ha hecho que muchos artistas, muchas obras los últimos 50 años más incluso, pero que se tenga un gran acervo. Y sí emociona muchísimo, digo, la verdad les agradezco mucho que podamos nuevamente hablar de este trabajo Hijas de la Historia, que veníamos platicando ahorita en el trayecto, y le decía yo a Alejandro que efectivamente son 2 libros, bueno, al revés, es un libro en 2 tomos. Es una investigación de muchos años, mujeres en la historia de México, y justamente en este palacio, que primero fue el palacio, las casas de Moctezuma, están aquí 2 protagonistas de la historia. Incluso nació aquí Isabel Moctezuma, Tecuichpo, estuvo en estas casas de Moctezuma, tanto en las viejas del abuelo de Axayácatl como en este lugar. Después, obviamente, Malintzin también estuvo aquí, una de las protagonistas de la historia. Y así nos podemos ir hablando también, por ejemplo, de ese México que nace en los siglos que no queremos hablar mucho o no nos cuentan mucho, que es el virreinato. Este palacio virreinal tomaba las decisiones no nada más de lo que se construía en Ciudad de México, sino, por ejemplo, la ruta de la nao de China, en la cual llega la China poblana, Mirra, es en este lugar, es en este Palacio Virreinal, donde se le pide a Andrés de Urdaneta, que estaba muy cerca aquí en el convento de San Andrés, que si podía hacerlo del tornaviaje, que hemos hablado mucho de eso, pero mujeres que han participado en nuestra historia y que, qué curioso, tienen un punto en común en este lugar. Y obviamente estamos con su retrato aquí, Margarita Maza, que es uno de los personajes de este libro de Hijas de la Historia 2, y justo hablar de mujeres que acompañan, sí, pero participan en. Lo que hace Margarita es participar en esa historia de México. Y otra mujer de este libro, Concepción Lombardo, tiene que ver también aquí. El primer presidente mexicano que nace siendo México independiente fue Miramón, a los 27 años de edad, esposa de ese conservador, una de las voces que no sabían en qué iba a terminar la historia de nuestro país, y sin embargo también había que escucharlas. ¿Cómo han estado presentes las mujeres a lo largo de nuestra historia? Y una de ellas es, sin duda, Margarita Maza. ¡Qué maravilla! Estamos otra vez en este espectacular recinto. Aquí nunca vivió ella, aquí en Palacio. No quiso. No quiso. Y fíjate que además es curioso porque Benito Juárez tenía su casa. Él no decidió vivir aquí, sino hasta después de la muerte de Margarita en 1871. Y era en la colonia en la colonia San Rafael tenían la casona. Ahí tenían la casa. Entonces realmente, cuando no era tiempos de guerra, que fue muy poco lo que le tocó a Juárez, Margarita estaba en su casa, es decir, no estaba aquí no era Carlota en el Consejo de Estado. Otra. Que también está en Hijas de la Historia. Ella, pues obviamente se encargaba de los 12 hijos, que habían ido falleciendo algunos, los 2 niños en 1864 y 65, Toño y Pepe y demás. Pero entonces realmente veíamos esas escenas donde el presidente salía de su casa, agarraba su carruaje, se venía aquí, despachaba, ahí va, prepárame la cena que ahí te caigo, ¿no? Claro. Y que era como lo normal para las primeras damas y salvo Carlota, que es un caso excepcional por otras razones, pero en general, igual, cuando tú lees las memorias de Concha Lombardo, y que también la cuentas en de Hijas de la Historia en el 1, ¿no? Sí. Te das cuenta que ella, a pesar de ser la esposa del joven Macabeo, el principal espada del Partido Conservador, el presidente más joven, pues siempre tuvo que estar cuidada, siempre tuvo que hacerse cargo de las hijas. Y no se quiere casar aquí, incluso. Exactamente, o sea, sí tenía como esa visión muy normal del siglo XIX. Ahora, perdón que interrumpa, me llama mucho la atención, claro, ahora vemos un palacio de 3 pisos, vemos un emblema, pero hubo mucho tiempo en que ese palacio virreinal cayó en desuso. Realmente esos 300 años que estuvieron los virreyes, hubo épocas de esplendor y hubo épocas de verdadero desastre. ¿Y de inundaciones? De inundaciones, de rebeliones, la de 1682 que se destruye. 1692 cuando se destruyen los... Cuando queman una parte gran incendio. Y que además eso da pie a que se construya el Parián, que dura hasta 1843. Pero bueno, todo ha sucedido en este lugar. Y volviendo a estas mujeres, Margarita,
Margarita había sufrido ya mucho por esta guerra tremenda, que no nada más fue la guerra civil, la guerra de reforma, sino la invasión de los franceses y el tema del Segundo Imperio. Y ella toma partido y ella toma acción al estar representando a ese gobierno liberal ante los Estados Unidos, porque sí se busca un apoyo internacional, ese es el escenario geopolítico que prevalecía. Y sin embargo, cuando entra triunfante en 1867 y gana la República, y aquí está el pueblo vitoreando, y ya pueden tomar este lugar, yo sí puedo entender que le pareció un lugar completamente absurdo para tener a su familia. Ella tenía un núcleo familiar muy lastimado, ya sus hijas mayores se había casado con Santa Cilia, con Santi, y tenían una dinámica familiar distinta a la del poder, a pesar de haber dado y sacrificado tanto. Entonces sí es muy republicana al entender, yo no quiero llegar, cosa que no hace el liberal de Porfirio Díaz, pero ya hablaremos de él en otro momento, justo en este palacio, que se queda con las adecuaciones que hizo Maximiliano y con lo elegante y con los salones y todo. Ella no, ella vivirá, como dices Alejandro, en un lugar mucho más republicano, en una casa con su vida familiar. Y de hecho, lo comentábamos antes de entrar, Benito, a ver, creo que el estricto sentido tendríamos que llamarle el Palacio Real, porque acuérdense que el virrey es el otro yo del rey. Así o sea, es. no era de, oye, pues el virrey representaba verdaderamente al rey. Obviamente el título es así. Aquí nos acostumbramos a llamarle Palacio Virreinal porque pues, fue el virreinato de la Nueva España, pero era un palacio real, o sea, tenía toda la dignidad, o pretendía tener toda la dignidad que tenían cualquiera de los palacios que tenían los o Austrias y Habsburgos y luego los Borbones en España. Pero lo interesante es que aquí cuando se consuma la independencia, muy pocos presidentes, lo hablábamos, ¿no, Benito? Vienen a vivir aquí porque era la costumbre que esta era la casa del poder, no la casa oficial, porque nunca hubo una casa oficial de los presidentes. Exactamente. Paréntesis, aquí está la campana que tocó el cura Hidalgo en Dolores y que cada 15 de septiembre a las 11 de la noche se toca para celebrar nuestra independencia. Pero no se vayan, volvemos en unos instantes. Regresamos aquí al recinto homenaje a don Benito Juárez en pleno dentro del Palacio Nacional. Estamos en las que fueron sus habitaciones finales, la que ocupó desde unos días después del fallecimiento de
de Margarita el 2 de enero de 1871 y hasta el día en que falleció aquí, y de hecho aquí hay una placa que dice, en esta habitación murió el presidente Benito Juárez el 18 de julio de 1872. A las 11:30 de la noche. De la noche. Y estamos frente a su máscara mortuoria, que por ahí nuestros amigos harán alguna toma, por supuesto. A ver, vamos a pedir que aspecten, como se dice. Y están entrelazadas las vidas de estos 18 personajes que he tratado de, justo que con sus puntadas, las puntadas de las vidas. Son 10 y 8 en el segundo. Ok. Entonces, estas 18 mujeres han bordado con sus vidas en el lienzo de la historia. Entonces, se ven las puntadas muy, muy fuertes de todas ellas. Y hay un momento que es un nudo histórico que planteo en estos 2 volúmenes, porque están, por un lado, Concepción Lombardo de Miramón, Margarita Maza de Juárez y Carlota de Bélgica, la esposa de Maximiliano. No me parece que decir los apellidos de casada sea hacerlas un objeto de los esposos. Pero en el caso no. de Carlota no tiene su apellido de casada, que sería de Habsburgo, ¿no? En muchos lugares se le toma en los libros de historia como Carlota de Habsburgo. Sí. De hecho, justo los Habsburgo no le decían Carlota de Bélgica, hablaban como la Carlota de Habsburgo. Y sin embargo, claro, el ojo presente tendemos a quitarles el apellido. A mí no me parece, porque es como si le quitáramos el de Domínguez a Josefa. Qué verdadera heroína de ser la esposa del procurador, estar haciendo conspiraciones en contra del gobierno del procurador. No, del corregidor. Del corregidor, pero es el procurador. Claro. O sea, quiero hablar de un término que comprendamos actualmente, el que procuraba la justicia, el corregidor. Entonces, el ponerle a Concepción Lombardo de Miramón o Margarita Maza de Juárez o la Carlota, esposa de Maximiliano, la Carlota que sentimos tan nuestra, nos habla de un nudo de la historia en el que participaron ellas 3. Y a mí me parece preponderante. No la siento tan nuestra, pero ahí solamente... Yo más bien siento al que murió en esta cama. No, sin duda, mucho más cerca. Pero te digo algo, Carlota dejó una impronta. Carlota es una historia trágica, no inocente. Hay una gran necedad de parte de los dos que no supieron leer ese tablero geopolítico. Destino manifiesto, ¿no? O sea, le tocó lo que le tocó y bueno, capoteó. Se lo buscaron. Sí, yo creo que en el caso de Carlota, sí. O sea, igual, a mí es un personaje que me parece entrañable, sí, porque es muy biografiable. Sí. Sí. A través de su correspondencia, por ejemplo, con su prima, la reina Victoria, o era su tía, bueno, tenían un parentesco, a través de su correspondencia con sus damas, con el papá, eso es una parte. Luego la otra, cuando llega a México, la relación terrible de amor que tiene con Maximiliano, que es un desastre, pero también su posición de mujer de Estado. O sea, en términos de la historia me parece que es muy, muy atractiva. Pero yo creo que lo que les pasó aquí, se lo buscaron, se lo ganaron y el desenlace se lo merecieron y faltó que nos pagaran más. Mira, sí. Porque vinieron a derramar sangre mexicana en un país donde nadie los quería. Y si ellos se dejaron, es que los mexicanos nos están llamando y quieren... O sea, solo ellos podían tragarse ese cuento. Porque realmente ya para ese momento la República llevaba pues prácticamente 30 y tantos, casi 40 años de haberse consolidado, o más bien de haberse fundado. Y con leer 3 noticias, 4 noticias que les pudo haber llegado, se daban cuenta de qué estaba sucediendo en México. Y luego, peor tantito después de la derrota del 5 de mayo. Y claro, Carlota, obviamente educada para gobernar, un padre que realmente la hace sentir que podía tener un servicio al público. Eso era el mundo del que venía, eso era con la tijera con la que la habían cortado. Y era un corte que no se podía amoldar aquí, lo metieron con calzador. Y aunque claro, cuando trató de ser, y lo logró en algunos momentos, ser una mujer de Estado, se enfrentaba con las bofetadas de realidad, porque incluso los conservadores ni la querían, ni la respetaban, y decía, oigan, no es posible, porque mandaba sus cartas. Cito a una reunión en Palacio Nacional a las 9 de la mañana y llegan 9:40. Los ministros, cuando hay tanto por hacer. Entonces, llama la atención que tenía ganas de trabajar, que se mete con el tema de las horas laborales, que no fueran muchas, que no hubiera niños trabajando en digamos, jornadas laborales también. Y por eso creo que se vuelve un personaje, además también, con esta vida trágica de la que hablas. Riva Palacio le hace unas coplas con esta infertilidad. Mamá Carlota no pudo tener hijos. Y busca en el emperador anterior, Agustín de Iturbide,
que también estuvo aquí en este Palacio Imperial, porque cuando él estuvo, y Agustín fue imperial, y cuando estuvo Maximiliano fue Palacio Imperial, el hijo, los descendientes, para ser en ellos los descendientes de los Habsburgo. Es una historia muy biografiable. Claro, pero fíjate, aquí además Maximiliano y Carlota pelucearon al palacio. O sea, claro, desde que llegaron. Les gustaba, es cierto, porque por ahí se decía que era un mito lo de las chinches. Está en esta gran colección de Jorge L. Tamayo, que son 15 volúmenes de discursos, correspondencia, y no recuerdo qué otro es el título, de Juárez, que son maravillosos porque además fueron recopilados para el centenario de su muerte en 1972, y ahí vienen descripciones de cuando llegaron los emperadores, y sí había chinches en la cama de Maximiliano, y sí durmió en una mesa de billar, y por eso después de ahí dijeron, no, ¿saben qué? Vámonos, debe haber por aquí un Airbnb mejor, y vieron el Castillo de Chapultepec, y entonces se fueron, lo hermosearon, y aquí venía Maximiliano a recibir, a despachar y demás. O sea, sí es toda una historia. Yo creo que yo no entiendo todavía hoy en día por qué hay una añoranza por el imperio. O sea, porque hay debates en las redes sociales de la gente, es que Maximiliano iba a ser mejor que Juárez. No hay ningún elemento que te lo permita, pero nada. Parte de la culpa de eso tiene que ver con el poder mediático. Hay una revista, que no voy a decir su nombre, que se dedica ¿Cómo se llama? Hola. Claro. Hola, Alejandro. Oye. No voy a... pero esa revista todo el tiempo está haciendo que... La monarquía. Pero hubo una parte que sí nos fascinó, y además también ahora que hablabas de la correspondencia, en el año 2003, Konrad Ratz ha buscado traducir mucha correspondencia privada, que eso es otra historia, que hay que... por eso el personaje de Carlota y de Maximiliano se pueden ahora estudiar desde otro punto de vista, porque no es lo mismo la correspondencia oficial entre ellos, que además estaba llena de amor, cosa que dudamos haya sido profundo, y hablaba justamente de esta llegada desangelada, después llegar aquí a Palacio Nacional, verdaderamente desvencijado, con chinches. Ahora, no crean que el castillo era lo que está ahora. El castillo también había sido desvencijado. Es desvencijado. La casa de descanso de uno de los virreyes de los Galvez, después fue el colegio militar, después vino la intervención estadounidense, la guerra, en fin, tampoco estaba muy digamos, listo para ello. Lo que sí nos fascina, que me parece que es el tema de la monarquía, es que son ellos, Carlota y Maximiliano, los que embellecen, y llegan barcos y barcos y barcos, además de las 30,000 tropas de franceses, con tapices, muebles, espejos, crinolinas. Se empezó a escribir un libro de protocolo. Le fascinó, le fascinó. Lo sé, conocían en el palacio. Pero hoy por hoy todavía hay niñas que van al palacio, al castillo, a tomarse la foto de quinceañera. Sí, de acuerdo. Por eso quedó la impronta. Yo no lo justifico, pero... Somos un país cursi. Cursi nos gusta eso, exactamente. Y la comida, no nos quedamos con toda la pastelería afrancesada. Eso fue lo mejor de ese mestizaje. Pero eso no tuvo que ver Maximiliano ni Carlota, sino los franceses. Sí. Bueno, yo creo que nuevamente... parte también los vieneses. Bueno, claro. También la milanesa. El problema es que al final seguimos viendo la historia con los ojos del presente, y entonces, insisto, seguimos teniendo batallas en el presente de cosas que ya sucedieron. Así es. O sea, por razón de Estado, Maximiliano tuvo que ser ejecutado bien. A mi parecer no hay duda alguna que así tenía que terminar sus días. Nada más, no era de que, perdón por toda la sangre que derramé. Sí, y tuvo dos grandes defensores, Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre, que no es mercado. Yo lo que quiero es recomendar el libro de Hijas de la Historia 1 y 2. En el 2 está la historia de Margarita Maza de Juárez, porque la verdad es que Isabel ha hecho un trabajo espectacular, y además de todo el trabajo espectacular de investigación, nosotros la vimos trabajar vehemente, fehaciente, sufrir, llorar, para lograr azotarse contra las paredes, y decir, al borde del colapso como Carlota. Sin chinches. Pero bueno, el libro es precioso, tiene unas ilustraciones maravillosas, tiene un canto. Pero también es un objeto, claro. Y esto es importantísimo. Hijas de la Historia 2 de Isabel Revuelta, un libro francamente que debería estar en todas las aulas, claro, de este país, para descubrir que
que los héroes que nos dieron patria también eran heroínas. Ay, me encanta, muchas gracias. De nada, querida, faltaría Muchas gracias. más. Faltaría más. Y pues desde luego yo creo que lo necesario siempre es seguir indagando, seguir interpretando, seguir buscando. Yo creo que la gente que no conoce el recinto, insisto, yo desde niño era casi visita religiosa aquí al Palacio. Me lo conozco bien, la verdad. Podría ser guía aquí. Me voy a retirar. Oye, vamos siendo a dar guía. un tip, a ver si no nos corrigen aquí. Acabo de ver felizmente en la entrada por la calle de Moneda, si cruzas y te vas al palacio, antiguo palacio del arzobispado, y te registras, puede ser que te toque entrar el mismo día, ¿cierto? Sí. Entonces, creo que vale mucho la pena. Vénganse al centro, hay que visitar nuestros recintos, hay que visitar Palacio Nacional. Y otra de las cosas que me entusiasma mucho cuando estoy haciendo esta investigación de mujeres, ¿cómo puedes pensar que se pinta el mural, los murales que hace Diego Rivera en este lugar sin la participación de una mujer? Nos hace falta hablar de esas pintoras anónimas que tuvo muchísimas. Que las tuvo. Todas ellas, muchas de ellas provenientes de la Escuela de Pintura de La Esmeralda o de San Fernando, que estuvieron ahí y que trabajaron en los murales. Qué buena idea. Fíjate, ahí tienes un libro. Sí, hay otro tema, claro. Oye, pero fíjate, también quiero yo destacar, el recinto ha cambiado mucho tengo 56 años, yo venía a los 12, pero hoy lo tienen de una manera impecable. La museografía es espectacular, así como sutil, como que aquí lograron equilibrar al personaje. No se ve como esas galerías de los años 70 de el presidente Echeverría que entrabas, o la cabeza de Juárez, o el Juárez que está en el Cerro de las Campanas. Aquí se siente realmente como si lograron construir el ambiente que pudo haber vivido él en los últimos momentos, en los últimos meses después de que quedó viudo, que además quedó muy, muy dolido por la muerte de Margarita. Ella, 45 años, yo creo que se le acabó la presión, el andar huyendo a salto de mata, el estar lejos que en el exilio, la pérdida de los hijos, la pérdida de las hijas, que eran más por cuestiones naturales, pero en Estados Unidos por la falta de recursos para no tener los recursos para las medicinas. Así que, en serio, miren, yo sé que hoy también mucha gente no quiere a Juárez, vénganse a ver el recinto. Bueno. Lo van a ver desde otra perspectiva. Es que es desconocer. No es hablar de héroes ni de villanos, es simplemente son los protagonistas de nuestra historia, y así se escribió. Y así se escribió, y lo que hablas tú de ese dolor que sintió Juárez, fue una mujer increíble para él, porque además nace en un lugar que pudo haberse quedado en la hacienda del padre, le llamaban el Gachupín, que tenía grana cochinilla. Otra historia fantástica del rojo mexicano que está en todas las obras de arte del mundo, en la pintura y en los textiles. Se pudo haber quedado perfecto ahí con sus hijos cuando entra en desgracia Juárez, que había ya sido gobernador en Oaxaca, y sin embargo decide ella ponerse a trabajar. Cuando se va al exilio, porque Santana lo exilia, ella se pone a vender puros. Una mujer, se nos acabó el tiempo. Pero si quieren saber más, bueno, eso sí. lean Hijas de la Historia, ahí viene todo el contexto. Y ya tengo el título para tu nuevo libro. ¿Cuál? Mujeres que pintaron la patria. Me encanta, qué bonito. Está Derechos reservados. Nos escuchamos. No, nos vemos. Nos vemos la próxima semana, y también nos escuchamos porque si le bajan el volumen no sirve este programa. El ADN de la historia, hasta la próxima.